Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. En este video vamos a continuar con la segunda parte de nuestro proyecto de construcción de un ukulele bajo o más conocido como U-Bass. Si aún no has visto la primera parte, te invitamos a hacerlo en el enlace que te dejaremos en la descripción de este video. Vamos a volver ahora a la caja de resonancia y vamos a quitar las prensas que estaban sujetando la tapa trasera. Ahora vamos a pulir y rectificar las contrafajas y los aros para adherir la tapa superior. A continuación, realizamos los trazos para dimensionar las barras armónicas de la tapa superior. Realizadas todas las comprobaciones, aplicamos abundante pegamento y procedemos a pegar la tapa superior a toda la caja de resonancia. Una vez realizada esta parte, vamos a proceder con el puente. Para ello vamos a tomar una pieza de madera dura y vamos a darle las siguientes medidas como se muestra en la imagen. La forma puede ser a nuestro gusto, en este caso hemos elegido un puente con estilo mostacho, utilizado particularmente en las guitarras tipo folk, pero puede ser de la forma que más nos agrade siempre y cuando se mantengan las proporciones indicadas en este video. A continuación vamos a medir desde los extremos 2 centímetros tanto en la parte superior como en la parte inferior y los vamos a unir dándonos así una línea paralela diagonal a los extremos. Posteriormente vamos a medir 12 milímetros desde la parte inferior del puente para marcar la sección donde se introducirán las cuerdas. Realizada esta operación vamos a desbastar las partes externas de las aletas y las vamos a calibrar a 2 o 3 milímetros de grosor según nuestra preferencia. Para ello vamos a utilizar en este caso una gubia y un formón plano. Empezamos utilizando la gubia para quitar la mayor cantidad de material posible y terminamos con el formón plano para dejar la superficie plana y tersa. Posteriormente pulimos con una lija y una superficie redonda. El grosor total del puente corresponde a 8 milímetros. Una vez realizada esta operación, trazamos la mitad del puente y ahora vamos a dejar 2.7 centímetros a cada lado, los cuales marcarán los límites para realizar el canal donde irá introducida la cejilla o el hueso. Posteriormente marcamos 6 milímetros en la parte de las cuerdas agudas y 8 milímetros en la parte de las cuerdas graves. Esto para que las cuerdas queden compensadas y la afinación sea precisa. Una vez realizadas estas marcas, unimos los puntos y ahora damos un calibre de 4 milímetros de grosor, el cual será el grueso que va a tener nuestra cejilla o el hueso que vamos a utilizar. Realizado el trazo del canal, vamos a proceder a hacer las perforaciones. En este caso vamos a utilizar un taladro, pero se puede realizar de muchas maneras diferentes. Hemos calibrado el taladro para que haga la perforación con una broca que tiene 3.7 milímetros. Posteriormente vamos a rectificar con un formón y vamos a dejar totalmente rectos los costados.
En este punto ya tenemos el puente listo para ser pegado en el cuerpo del ukulele. A continuación hemos doblado las cenefas, las cuales en este caso son de madera de palo de rosa y tienen unas dimensiones de 53 centímetros de largo por 6 milímetros de ancho y 3 milímetros de grosor. A continuación tomamos un router y lo calibramos con la medida de nuestras cenefas, haciendo que estas queden sobresaliendo un poco tanto en altura como en grosor. Una vez realizada la calibración, procedemos a utilizar el router y hacer el canal. Hacemos las respectivas mediciones, como podemos observar en el video, pulimos con lijas y procedemos a pegar cada una de las cenefas. Una vez secas, vamos a proceder a utilizar diferentes herramientas para dejarlas a ras y pulir los contornos del instrumento. A continuación vamos a unir el mástil con el cuerpo del ukulele y para ello lijamos y pulimos muy bien la parte superior del instrumento. Posteriormente vamos a trasladar la curva que tiene la plantilla o el modelo de este ukulele y la vamos a pasar a la parte final del mástil, es decir, la parte donde van a hacer contacto las dos piezas. Para ello utilizamos la plantilla del instrumento y trasladamos la curva. Una vez marcado, vamos a proceder en este caso a utilizar un rodillo con una lija bastante gruesa que nos ayudará a quitar la madera sobrante. Posteriormente realizaremos una calibración más fina por medio de una lija que se interpone entre el cuerpo y el mástil y vamos a frotar justo en el lugar donde serán ensamblados para que el mástil adquiera la forma final. Posteriormente prensamos, fijándonos muy bien en la línea de simetría tanto del mástil como del cuerpo, la cual debe corresponder a lo largo de todo el instrumento. Hacemos perforaciones ligeras con un formón para aumentar la adherencia del pegado. Y a continuación procedemos a aplicar abundante pegamento y aplicar presión con una prensa. Es muy importante en esta etapa comprobar nuevamente la línea de simetría para que el instrumento quede totalmente derecho. Una vez realizada esta operación ya tenemos el instrumento en una sola pieza y procederemos a hacer un lijado preliminar. A continuación vamos a proseguir con una de las últimas partes restantes, pero la más importante de todas, la cual corresponde al diapasón. En este caso vamos a utilizar madera dura, una madera nativa de nuestra región que se conoce como achapo, la cual tiene 35.2 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 7.8 milímetros de grosor. Para empezar a trabajar esta pieza debemos dar el grosor final y calibrarla teniendo en cuenta la diferencia de espesores que debe poseer esta pieza, 7.8 milímetros en la parte superior y 7.2 milímetros o 7.1 milímetros en la parte baja. Esta operación la realizamos por medio de un cepillo número 6 o garlopa. Posteriormente terminamos el proceso con lijas de diferentes granos hasta tener el espesor indicado, 7.8 milímetros en la parte superior y 7.2 milímetros en este caso en la parte inferior. A continuación el paso siguiente consiste en sacar la mitad de la pieza en cuanto a su ancho, para poder trazar así una línea de simetría.
Posteriormente, vamos a trazar una línea perpendicular en la parte superior para dejar la pieza totalmente a escuadra. Realizada esta operación, vamos ahora a pasar al cálculo de los trastes. En este caso nos vamos a ayudar de una aplicación gratuita llamada Fred Calculator. Vamos a la Play Store, la descargamos y nos va a quedar una interfaz de este tipo. A continuación vamos a necesitar solamente dos datos para que la calculadora haga su trabajo. El primer dato y el más importante es el tiro del instrumento, el cual corresponde a la medida que tiene desde la parte superior del diapasón, desde el inicio del diapasón, hasta la parte donde va el hueso. En este caso el tiro de este instrumento es de 20 pulgadas, pero lo vamos a trabajar en centímetros, lo cual corresponde a 50.8 centímetros. Y el segundo dato que necesitamos es la cantidad de trastes. En este caso hemos puesto 21, sin embargo no los vamos a utilizar todos, solamente algunos, así que ponemos una cantidad que sobrepase la que necesitamos y le damos en calcular. A continuación nos va a arrojar una tabla con la medida de cada uno de los trastes, tanto de forma individual como de forma acumulativa. Nosotros vamos a utilizar la casilla que está en el centro. Hecha esta operación, vamos a tomar una regla y la vamos a ubicar desde el punto 0 y vamos a empezar a marcar cada una de las medidas teniendo en cuenta la tabla. Para el primer traste, la aplicación nos dice que debemos marcar 2.85 centímetros. Y sin mover la regla, vamos ahora al segundo traste y marcamos 5.54 centímetros, recordando que esto se hace desde el punto 0, es decir, desde el inicio del diapasón. El tercero, de igual manera, nos dice que debe estar marcado a 8.0 centímetros. Posteriormente realizamos ahora los cortes. Una vez realizada esta operación vamos a darle el ancho final a esta pieza, la cual corresponde en la parte superior a 4.45 centímetros. Así que para ello vamos a tomar 2.25 centímetros a cada lado en la parte superior y para la parte inferior vamos a hacer primero una medición desde el punto 0, la cual corresponde en este caso a 28 centímetros. Justo en ese lugar es donde se une el mástil con el cuerpo y en este caso vamos a marcar 2.75 milímetros a cada lado, los cuales corresponden a un ancho de 5.5 centímetros. Hacemos las respectivas marcas y procedemos a unir con una regla larga. A continuación, por medio de un cepillo también número 6 o garlopa, vamos a proceder a calibrar y quitar la madera sobrante hasta llegar a las líneas que hemos marcado. Posteriormente, y como paso adicional y a gusto de cada quien, procederemos a tinturar el diapasón. En este caso vamos a aplicar tinte al solvente y vamos a aplicar aproximadamente 6 capas. A continuación, vamos a instalar los trastes. Para ello los introducimos a presión por medio de un martillo de goma y cortamos los excedentes. Para darle un acabado, tomamos un taco con una lija gruesa y empezamos a desbastar los extremos de los trastes y también a realizar un respectivo bisel en cada uno de ellos para que no se sientan filosos y queden totalmente a ras con el diapasón. Posteriormente marcamos muy bien el lugar del diapasón, empapelamos y procedemos a pegar. Para pegar el diapasón es muy importante tener en cuenta que el traste 14 en este caso coincida con el punto donde se une el mástil con el cuerpo. A continuación vamos a proceder a pegar el puente. Para ello medimos 27.5 milímetros desde el traste 12 hasta el filo interno de la caja donde va a ir introducido el hueso en el puente. Hacemos esta medición, marcamos y pegamos el puente justo en esas coordenadas.
A continuación terminamos de hacer un incruste en la culata y para ello tomamos la misma madera utilizada en las cenefas. Realizamos las marcas y hacemos la perforación por medio de un formón y un cúter. Posteriormente aplicamos bastante pegamento e introducimos la pieza a presión por medio de un martillo de goma. Para finalizar vamos a decorar la pala adicionándole un trozo de chapa, en este caso de palo de rosa o de la misma madera utilizada en las cenefas. Pegamos y posteriormente vamos a empezar a lijar y a rellenar los agujeros que quedan de las ranuras de los trastes. Posteriormente hacemos la marcación para las clavijas y procedemos a hacer las diferentes perforaciones. A continuación vamos a proceder a hacer las perforaciones para introducir las cuerdas por el puente. Para ello, a partir de la línea de simetría del puente o la línea de la mitad, vamos a marcar 8 milímetros a cada lado y posteriormente 16 milímetros, dándonos así los 4 orificios de forma centrada y listos para ser perforados en el puente. Para la primera y segunda cuerda utilizamos una broca de 3 milímetros, para la tercera cuerda vamos a utilizar una broca de 4.5 milímetros y para la cuarta cuerda vamos a utilizar una broca de 5 milímetros. A continuación procederemos a instalar una roseta, en este caso de tipo adhesivo. Esto varía con la calidad del instrumento. Si el instrumento es un poco más fino, se utilizan rosetas de madera, las cuales se instalan incrustándolas. Finalmente solo nos queda pulir el instrumento y empezar con el proceso de pintura. Si quieres aprender a pintar este instrumento, te dejamos un enlace donde enseñamos paso a paso el proceso de pintura que se debe realizar con un instrumento de cuerda. Si este video fue de tu agrado, no olvides dejarnos tu like y sobre todo suscribirte, ya que esa es la mejor forma en la que nos apoyas para seguir creando el contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.